Gloria a Dios. Gloria a nuestro Señor Jesús. Gracias por sus bendiciones. Vamos a orar. Vamos a orar por el aforí. Vamos a orar por la palabra de nuestro Señor, que siga llenándonos y trayéndonos vida. Amén. Damos la gloria al Señor y la honra, Padre mío, esta bendita tarde. Vínamos delante de ti, Señor, como tu pueblo, Padre, como tu cuerpo. Tú eres nuestra cabeza, Padre. Por eso, como eres nuestra cabeza, Señor, ayúdanos, Señor, a parar delante de ti, Señor, a no asesorarnos como nosotros queremos, Señor, sino como tú quieres, Padre. Damos gracias, Padre, por el aforí, por lo que tú has puesto, Señor, en cada vida, Padre, para ir a tu casa y para traer a tus atrios, Padre. Bendice cada vida que hay aquí, Señor. Ayúdalo a abundar en toda buena gracia, como dice tu palabra. Ayúdalo, Padre, a ataviar primeramente tu casa antes que la suya, Padre. Ayúdalo, Señor mío, a ver más allá, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú utilices esta aforí para las necesidades que hay aquí, en tu pueblo y en tu casa, Padre. Y ahora, como no, Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, para que tú ya nuestras vidas las prepares. Este templo, Padre, que nuestro cuerpo, esta copa, Señor, que nuestro cuerpo, la que tú nos has dado, Padre, queremos llenarla y llenarla de ti. Ayúdanos, Padre, a sacar todo lo malo, Padre, e introducir lo bueno que nos trae vida y nos trae vida en abundancia. Damos la gloria y la honra. En el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén. Gracias, Señor. No tengo, gracias, hermano, tengo agua. Muchas gracias, varón. Dios bendiga, pueblo. Estamos deseando de que el Señor derrame de su maná cada día, ¿verdad? El maná, ¿quién tiene que salir a buscar? Uno, ¿verdad? La palabra de Dios dice que cada uno cogiera conforme a lo que podía comer. ¿Tú comes mucho? Hay días. Pues tenemos que coger cada uno conforme a lo que comamos. No solamente comer con lo que comamos, Señor, sino también con lo que comían en mi casa. ¿En tu casa comes mucho? Pues hay que coger para el gato, para la mascota, para la mujer, para los hijos, hay que coger. La palabra hay que ruñirla para poder darla a nuestros hogares, ¿verdad? Y qué mejor que nosotros que estamos aquí para poder ruñirla. Estamos en un estudio que se llama Los Reyes que venció Moisés, ¿verdad? ¿Tú has vencido tus propios reyes? Una cosa es salir de Egipto, ¿verdad? Ahí nuestros reyes, había un rey que nos dominaba, ¿verdad? Un egipcio, ¿verdad? Y en eso hemos salido, ¿verdad? Eso nos sacó nuestro Señor con manos fuertes, dice la palabra, que nos sacó el Señor. Y una vez que entramos en Egipto, nos vamos a encontrar unos contratiempos para llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Y eso ya lo tenemos que vencer nosotros. ¿Cómo? Lo vamos a vencer, primeramente estableciéndonos como un pueblo de Dios, ¿verdad? Por eso en el desierto, en los 40 años de dureza del corazón, fueron procesadas muchas cosas. ¿Cuáles fueron? La rebeldía, el no respetar las autoridades, ¿verdad? El siempre en la queja, ¿verdad? Vamos viendo que esas actitudes, estando la tierra prometida en 3 días, estuvieron 40 años siendo procesados. Pero ¿quién también estuvo 40 años siendo procesado? Moisés, antes de poder ir a sacar al pueblo de Dios, ¿verdad? Él quiso sacar al pueblo de Dios, que estuvimos viendo la semana pasada, en sus propias actitudes, ¿verdad? Él fue, dice, visitaré a los israelitas, y cuando vio que un egipcio lo estaba maltratando, cogió, le empujó y lo mató, ¿verdad? Y lo enterró debajo del árbol. Y pensó en su corazón, dice la Escritura, que ahora mi pueblo me recibiría.
Sin embargo, cuando fue a reñir las dos que estaban discutiendo, ¿qué le dijo? Oye, ¿por qué discutís entre hermanos? Y el otro le dijo, oye, vas a hacer lo mismo que hiciste con el egipcio, me vas a matar. ¿Quién te ha dado autoridad sobre nosotros? Entonces vemos que el Evangelio no se lleva como nosotros queremos, ni el pueblo de Dios cuando salió de Egipto, que muchas veces tenemos que sentir, el creyente tiene que sentir verdaderamente en su vida, está despojado de todo. Porque es así y sale dureza de nosotros. El pueblo de Dios fue liberado y se metió en un desierto donde era despojado de todo, no tenían agua, no tenían comida, no tenían nada, y sin embargo tenían que aprender a tener una total dependencia a Dios, la cual tenía y se olvidaron hace 400 años de que esa era su simiente, esa era su fuerza, la relación con Dios. Y el Señor quería volver a darle una identidad a su pueblo. ¿Cómo borramos esos 400 años de esclavitud? Dándole identidad. ¿Cómo le doy identidad? Liberándolo, llevándolo a tener una total dependencia a mí, y sobre todo que en el desierto tenemos que coger estatutos y ordenanzas. Ya no andamos como andábamos antes. Tenemos que coger y recibir enseñanza y enseñanza del Señor. Quitar la queja de nosotros. Por eso Moisés, cuando también tuvo 40 años procesado, ¿verdad? No huyó a través de esas palabras, huyó. Ya sabe la gente que ha matado a Actos. Huirá al desierto. ¿Y con quién se encuentra allí? Se queda viviendo en la casa de Jetro, ¿verdad? Allí se casa, ¿verdad? Y Jetro, como buen siervo de Dios, pues seguramente lo enseñaría. Tuvo 40 años allí, y ahora sin embargo se enciende una zarza, la cual para él no sería extraño ver una hierba ardiendo, o cualquier hierba sale ardiendo en el desierto. En lo que le pareció extraño que permaneciera ardiendo. Irá a ver lo que sucede allí, ¿verdad? Y cuando se acerca, ¿qué le dice? Descálzate los pies porque el suelo santo pisas. Evidentemente, cuando nosotros vamos a recoger nuestro llamado, tiene que haber un proceso y tiene que haber un descalzamiento de pies, un temor reverente a Dios, saber el lugar donde estamos y el lugar que vamos a comenzar. Por eso, ¿tú has confesado a Cristo Jesús como tu dueño y Salvador? ¿Tú te has bautizado? Tienes que saber el camino que estás comenzando. Suelo santo pisa, descálzate los pies. Y es ahí cuando vamos a adquirir un llamado de parte del Señor. Tú tienes un llamado, todos tenemos un llamado. El creyente tiene llamado de qué? De la Santa Comisión, ¿verdad? ¿Dónde tienes que ir tú? A los confines de la tierra, predicar del Evangelio de Dios. Pero cuando venga sobre ti, ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo me seréis testigos? Mientras que no recibáis el poder del Espíritu Santo, no seréis testigos. Eso fue, para mí esa palabra fue un poco chocante, porque fue en las últimas palabras antes de la ascensión de Jesucristo. Y yo pensaba, Señor, si antes tus discípulos estuvieron sanando, liberando, sacando demonios, ¿cómo le dices tú que hasta que no reciban el poder no me serán testigos? ¿Cómo es increíble que no tiene nada que ver las sanaciones, ni el poder, ni sacar demonios con el poder de poder proclamar el Evangelio sin temor? Porque como estuvimos viendo la semana pasada, en el temor, o como hemos estado viendo en Moisés, el llevar el Evangelio salió, o como lo llevaba Pedro, ¿verdad? Que le cortó la oreja a Marco, ¿verdad? O lo traicionó 3 veces antes que cantara el gallo, ¿verdad? Pero vemos que cuando reciben el poder del Espíritu Santo allí en el aposento alto, que se levantan las lenguas, vemos que ahí pierden todos el miedo. Entonces, ¿qué nos da el Espíritu Santo? Confirmación de que un creyente pierde la vida por el Evangelio. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no hago lo que yo quiero, mas lo que Cristo quiere. Todo lo demás es que estoy predicando en tu nombre, da igual. Estoy sacando el demonio, da igual. Si muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, si saqué demonios en tu nombre,
Si prediqué en tu nombre, le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Tú sabes por qué quizás dirá eso? Porque quizás cortamos la cabeza a más de uno, le cortamos las orejas a más de uno, por llevar el evangelio como nosotros queremos. Quizás lo hemos negado a Jesús cuando había un momento duro en nuestra vida, ¿verdad? Pero cuando recibáis el poder del Espíritu Santo, ahí me seréis testigos, en Samaria y en Judea y hasta los confines de este mundo. ¿Tú quieres ser el testigo de Jesús? Vamos a recibir el poder y el poder de Dios, que es dar con olor grato nuestras propias vidas. Ya no es sacrificio, ya Jesús lo hizo todo por nosotros. Aquí hay solamente un perfume que se puede derramar, un tiempo, como aquella mujer pecadora, un tiempo, el tiempo de nuestra vida. Mi tiempo lo dediqué en enjuagarle, en lavar los pies. Si en Marco había otro tiempo de uno que estaba a las puertas juzgando, si supiera con quién está, que es pecadora, no se deja venir a tocar. O como Judas, verle el valor al perfume, si supiera lo que vale ese perfume, ¿verdad? Pero uno estaba muy lejos de Dios, le dijo el Señor, entré en tu casa, ni me lavaste los pies, ni me besaste, ni hiciste nada, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, Jesús ha entrado en nuestra casa y no hacemos nada? Y siempre juzgamos a los que lo hacen, ¿verdad? O como Judas, ¿no? Si supiera el valor de ese perfume, ¿verdad? Siempre le dan un valor a las cosas. ¿Y qué hacía? Robar en las arcas de nuestro Señor. Eran mentirosos y homicidas desde el principio. Ladrón, la estirpe de Satanás estaba en él. El trigo tiene que crecer con las espigas, pero nosotros nos tenemos que diferenciar por los frutos. Entonces nosotros vamos a entender la actitud de que el perfume que le agrada al Señor es mi vida, es mi tiempo. Mi tiempo, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, no sé, lo que te demanda el Señor. Pero ese servicio que tú hagas, hazlo con galardón. Y hazlo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? Por eso, descálzate los pies, que son los santos pisos. Hoy vamos a entrar en estos reyes que mencionó Moisés, ¿verdad? Pero estos reyes tenemos varios puntos. Es la guerra con Agar, rey de Amalek. El punto A es la pelea es en Remedim. Punto B, pelea en la cumbre del collado. Y punto C, Moisés pelea con las manos alzadas. Y el punto D, Aarón, Hur sostienen las manos de Moisés. ¿Verdad? 4 puntos. La pelea en Refidim. ¿Por qué la pelea en Refidim? ¿Qué significa la palabra Refidim? ¿Qué significa la palabra Amalek? Amalek es una figura de la carne. Entonces hay cosas carnales que vamos a tener una lucha, una contienda dentro de nosotros. ¿Tú lo crees así? Porque el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu, dice la palabra, y se oponen entre sí mismos. Entonces tú vas a tener siempre una vida en continua pelea. ¿Quién vence? El que más alimente, evidentemente. Entonces, yo en otro tiempo, como no conocía a Dios, que alimentaba el alma, el corazón, los deseos, ¿verdad? Hasta que empezamos a alimentar el espíritu, y dice la palabra que el espíritu le pone un cabestro a los demás y vamos dominándolo, ¿verdad? Pero antes mi alma, mis deseos, hacía lo que ellos querían, y ahora que en el espíritu voy doblegando, ¿verdad? Y ya no lo hago que yo quiero, sino lo que Cristo quiere, ¿verdad? Y vamos aprendiendo que necesito ese tipo de alimentos. Por eso no solo de pan va a vivir hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y es ahí cuando adquirimos esa vida.
cuando empezamos a beber de las cosas de lo alto. Este pan yo no lo había probado antes, pero la verdad que trae vida, es como dice la palabra, ¿no? Es una espada, ¿verdad? Que penetra. Y cuando yo empecé a comer, pues empezó a discernir mis pensamientos. Y yo sabía lo que estaba haciendo bien y lo que no estaba haciendo tan bien, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos redarguye de toda verdad y nos convence. Entonces, evidentemente, empezamos a apartarnos y a lo que antes decía sí, pues le digo no, ¿verdad? Y empezamos nosotros a coger fuerza, a andar en la verdad, no andar en la mentira. ¿Tú te crees que cuando Eva estaba arriba, crees que el fruto era malo? El que cogió no era malo. Malo es lo que está prohibido por el Señor. Ella ya al extender su mano ya pecó. Hay cosas que el Señor nos prohíbe hacer, por eso cuando nosotros cuando salimos de Egipto y ponemos estatuto y ordenanza, ahí vuelven a salir unos nuevos frutos que no debemos de tocar, pero que sí están allí, los cuales no tenemos que alargar en nuestras manos, ¿verdad? Porque no es bueno para nuestra vida. Adquirimos muerte en la desobediencia. No solamente adquirimos muerte, sino que una vez que desobedecemos, nos queremos vestir de cualquier manera como se vistió Adán y Eva, y el Señor no quiere ni siquiera que nos vistamos de cualquier manera y nos hace llamar. ¿Por qué te escondes? Si el cristiano peca, si el cristiano cae, no debe de esconderse delante de Dios, no puede inflamar la rueda de la creación, sino de reconocer para que el pecado no, antes por la ley el pecado se señoraba a mí, pero ya no. Se señorea a mí, hoy tengo gracia, hoy nada más que tengo que acercarme al trono de la gracia y decirle, Señor, perdóname. Pero si tú tienes temor, no has sido perfeccionado, dice la Escritura, que el que tiene temor ni conoce a Dios. Porque el amor de Dios echa fuera, ¿qué? Todo temor. Entonces yo ya no me voy a esconder como Adán y Eva, sino que cada día yo sé de que estoy revestido, el Señor ya me ha enseñado mi naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Con la mente ejerzo las fuerzas espirituales y muchas veces mi carne hace las cosas naturales, ¿verdad? Me decía eso Pablo. Pero nosotros vamos a intentar dominarla y doblegarla a través del poder del Espíritu Santo, del que venció en la cruz. Él venció, ustedes también podían hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora estamos revestidos de Él. Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros. Entonces Él nos revistió en su gloria, nos dio poder, nos dio autoridad, ¿verdad? Y fuera de Él nada podemos hacer, pero en Él todo lo podemos hacer. Entonces vamos a seguir batallando esta buena carrera de la fe, vamos a seguir avanzando hacia adelante y vemos que Amalek es una figura de la carne, de las cosas que son naturales, de las cosas que nos encontramos en la sociedad. Y el punto A es la pelea en Remidín. La pelea en Remidín significa sostén. Entonces yo cuando tengo una pelea de la carne, yo que necesito un remidín, necesito un sostén en mi vida. ¿Cómo adquiero el sostén en mi vida? Muy sencillo, utilizando las herramientas que ponen de arriba, no las herramientas de aquí. Esa es la locura del Evangelio. ¿Cuál es la herramienta de arriba? La oración. Necesito oración en mi vida. Necesito una relación personal. Si Dios se vistió de su gloria, se hizo hombre y caminó como hombre, sintiendo y padeciendo lo mismo, y Él, para poder resistir los dardos del enemigo, tuvo una verdadera comunión con nuestro Señor. Nosotros tenemos que tener esa verdadera comunión con nuestro Señor si de verdad queremos llegar a la cruz, la cual estamos predestinados a morir cada uno de nosotros. ¿No dice eso Jesús? Orar para que no entren en tentación. Coge tu cruz, niégate y sígueme. Jesús se negó en muchas áreas de su vida. Hay copas que no les gustaron beber, pero las bebió, porque eran mandadas del Padre. Y hay copas que tú y yo vamos a tener que beber, porque la palabra se tiene que cumplir, que
quizás no nos agrade, vamos a sentir aflicción o dolor, pero nosotros tenemos que decir siempre, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Que Dios nos ayude a cuando vengan las copas que proclama la palabra que han de venir, tengamos fuerza y coraje, porque ahí donde se verá donde está edificado el creyente, el cristiano. Dice que muchos se denunciarán unos a otros, se entregarán, o sea que hay una persecución, incluso darán recompensa, porque cuando te dicen entregar tiene que haber una plata como Judas, ¿no? Tiene que estar la simiente de Judas para entregar el unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Para entregar a los hijos de Dios. Eso tiene que pasar, pero tú estás preparado para resistir esa copa, porque esa copa no la vas a poder usarla, esa copa tienes que beberla. Jesús, cuando Pedro le cortó la oreja a Marco, le agachó la mano y le dijo, ¿acaso no yo de beber la copa de que me manda mi Padre? Entonces, cuando venga esa persecución sobre nuestras vidas, o esa denuncia, o esas entregas, esas copas que yo ha de beber en mi vida, yo estaré preparado o querré cambiar los tiempos, estaré luchando contra Dios. No, la palabra debe de cumplirse en nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios que estemos preparados. Cuando veáis que estas cosas empiezan a suceder, mi venida está cercana. Estar preparado. Y nosotros tenemos que estar preparados. Dice en Éxodo 17:8, entonces vino Amalek y peleó contra el rey e Israel en Refidim. Vemos que el creyente tiene peleas en lucha a la hora de seguir hacia la tierra prometida. Dios a veces nos manda lugares para que tomemos decisiones en nuestra vida. Utilicemos las herramientas suyas, no las nuestras. Vemos como en esa guerra, ¿quién estaba intercediendo? No mandó Josué a quien mandó la guerra. Moisés mandó a Josué a la guerra y él nos dice, yo me quedo allí en lo alto del monte intercediendo y levantando la vara, ¿verdad? Hay una intercesión y hay unos hechos que se caminan, ¿verdad? Te voy a poner otro ejemplo. Aquí vemos una lucha y vemos un ciervo de Dios. Pero te voy a poner otro ejemplo. Pedro, vuelve a echar las redes. Pero si he pescado toda la noche y nada he conseguido, ¿verdad? Pero en tu palabra lo haré. ¿Y cómo recogió? Pues recogió las redes llenas de pescado, ¿verdad? Lo hizo su palabra. Entonces hay una intercesión y hay un hecho que se tiene que hacer. En la guerra es igual. En esta guerra vemos que hay una intercesión. Moisés es la figura de nuestro Señor Jesús y Josué es la figura del Espíritu Santo. Vemos cómo el Espíritu Santo se está moviendo, cómo se mueve a través de nuestras vidas, nos hace que podamos andar y caminar y hacer hechos extraordinarios para el Señor con la fe, pero tenemos una intercesión arriba. El Señor no está a estar para intercediendo, ¿por qué? Por cada uno de nosotros. Entonces, en estas batallas que vamos a tener, que son a veces, vienen a hacernos daño, son enemigos que vienen a nuestras vidas, pero la oración es muy poderosa para poder enfrentarla. Nunca nos metamos en oración, nunca nos metamos en una guerra, sino tener un respaldo en oración, un respaldo en hermanos y hermanas que están orando por nosotros. A mí me ha dado mucha alegría cuando hoy he entrado y Margarita me ha dicho, me ha preguntado por las cárceles, ¿no? El que está orando por nosotros, por las cárceles, por las prisiones. A mí me da mucha alegría porque eso hay gente que nos respalda, gente que nos cubre, ¿verdad? Porque si nosotros lo hiciéramos en nuestra propia carnalidad, fallaríamos, ¿verdad? La obra de Dios no se puede hacer, ni hay poder, ni hay autoridad. Iríamos allí a prisión como el que va por sentimiento y después eso desaparece.
Nosotros vamos a establecer el reino de Dios allí y tenemos respaldo, ¿por qué? Por las autoridades de esta casa, por los hermanos, por los ancianos, por las ancianas. Tenemos oración, intercesión, para que la palabra del Señor haga mella en esa cita que tanto lo necesitan. Amén. Y estos son personas que entienden que las guerras no se ganan solos. Muchos quizás vieron a Josué, según desde el ángulo que lo mire, ¿verdad? Cuando muchos veían a Josué, él no sabían que estaba llorando. Y pensarían que la guerra la ganaba Josué. Muchos miraban desde lo alto, como Aarón y Hur, ¿no? Y veían al pueblo peleando, pero sabían que si nos alzaban los brazos, perdíamos. Los brazos había que tenerlos levantados. Entonces era una unión. Hechos con respaldo de oración. Y ahí tenemos la victoria ganada. Si bajamos los brazos, hermanos, si tú no oras por mí, si yo no oro por ti, allí voy a morir. Necesito gente que respalde la obra del Señor, que entienda que necesitamos intercesión, que entienda que necesitamos oración unos de otros, para que el nombre del Señor vaya a qué? Cogiendo autoridad y ganando terreno, ¿verdad? Nosotros tenemos que llegar a la tierra prometida. Y todos esos enemigos que nos vamos a encontrar en el camino tenemos que echarlos de nuestra vida. Pero miremos cómo un siervo de Dios tiene que profetizar contra un rey que él conocía y que ahora era desechado por Dios. Lo vemos que Samuel, cuando le tiene que aplicar a Saúl que Dios lo desechó en su reino. ¿Qué estamos viendo ahí? Aquí vemos un caso muy diferente. Vemos que nosotros intercedemos y oramos por el hecho de las prisiones, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros en la oración, en la intercesión, también cojamos poder, como lo cogió Jesús, para poder beber esas copas que nos queremos beber. Entonces vemos como Saúl se desvió de sus caminos, ¿verdad? ¿Acaso el Señor prefiere más la ofrenda o los holocaustos que la obediencia al Señor, ¿verdad? Por eso mismo Dios está desechado, porque el Señor prefiere primero la obediencia, que es el mejor sacrificio que podamos hacer. Por eso hemos recordado antes a la mujer pecadora, la obediencia, nuestra vida. Ya no hago lo que yo quiero, la palabra es clara, no hago lo que yo quiero, sino lo que Cristo quiere. Entonces siempre va a haber una lucha en mi interior. Y el reino de Dios se proclama, se pone bandera cuando yo no hago lo que yo quiero, sino lo que Cristo quiere hacer. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que también Samuel tenía que decirle esas palabras que el Señor le había revelado primeramente a Samuel, se las tenía que decir a Saúl. ¿Usted cree que eso es fácil? Decir la verdad. El Señor está desechado como rey y ha escogido a otro, ¿verdad? Esas palabras son duras. Dicen estas palabras que las vamos a ver en 1 Samuel 15, del 8 al 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se dispuso Samuel y clamó a Jehová aquella noche, toda la noche, aclamando a Jehová, a ver si Jehová cambiaba. Pero Jehová es verdad y no tiene sombra de variación, ¿verdad? Entonces vemos que a veces tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, porque es muy fácil aplicarle la palabra al dar lado, ¿sí?
Pero tú sabes que la palabra te la va a enseñar el Señor a aplicarla en tu hijo. En tu hija. Y si nosotros somos de la estirpe de Abraham, no le vamos a poder levantar, no le podemos negar nada a nuestro Señor, ¿verdad? Vamos a levantar cuchillo, figura de espada, figura de palabra al Señor. Somos capaces de degollar al que tenemos al lado de nosotros a través de la palabra de nuestro Señor, pero somos incapaces de implantarla en la vida de nuestras casas, porque a mi hijo, a mi hija sí necesita misericordia. Y necesita perdón. El hermano, la hermana no. A él le explico la palabra de muerte y a mi hijo le explico la palabra de pobrecito. Ten misericordia con él, ¿verdad? Pero el Señor no hace excepción de personas. Nosotros tenemos que aplicar la palabra y tener, si somos de la estirpe de Abraham, si somos de un pueblo que andamos por el padre de la fe, nosotros tenemos que andar por fe y sacar lo malo, tanto afuera, en nuestras casas, y proclamar la palabra de nuestro Señor, porque dice, no inflamen la rueda de la creación, no la pervierta, no cambien el aspecto natural, la verdad, por cosas que no son de natura, ¿verdad? Y nosotros tenemos que andar en la verdad, tanto en un lugar como en nuestras propias casas. Esto es mentira y hablarlo. Y decirlo. Nada es el que siembra ni el que rega, Dios da el crecimiento, tenemos que tener paciencia, pero ay de mí si yo me callara, ¿no dice eso la Escritura? El pecado de la otra persona me va a demandar a mí. Yo lo hago, pero ahora no me voy a liar como aquellos hacían esos hombres que fue Jesús, ¿no? Que iban matando, ¿no? Y poniendo peso en las personas. No. Una cosa es hablarlo, decirlo, entrar en oración para que esa persona, para que el juez justo haga justicia y pueda cambiar ese tipo de ambiente. Pero sin embargo, nunca callar. Ahí vemos la figura de Samuel, como él no dudó en decirle a Saúl, siendo un rey, le podía haber cortado la cabeza. Literalmente. No dudó en decirle las 4 verdades. ¿Tú te atreverías o tendrías miedo al hombre? Hay veces que vamos a tener que el Señor nos va a probar, vamos a tener que tomar decisiones en nuestra vida, pero que nos muestre el Señor a cambiar, a querer dar nuestras propias profecías, y no la que demanda el Señor. Porque si el mismo espíritu que tiene aquella persona, lo tienes tú, el Espíritu de Dios, y nos redarguye de toda verdad, y nosotros somos hombres, atalayas, vigilantes del peligro, tú dices la verdad, no ponerle una carga y un peso, sino decirle la verdad. Estás atalayando, estás diciendo, oye, viene el peligro sobre tu vida, despierta, no andes más por ahí, que vas a caer, que te va a venir una cosa peor, dice la Escritura. Eso es atalayar. Después cada uno, pues el libre albedrío lo tenemos todo. Por suerte o por desgracia es lo que Dios en su amor nos lo dio todo, y por eso no interfiere, salvo que nosotros le pidamos que interfiera en nuestra vida. Porque si no, le podríamos llamar al Señor, Él inventa lo bueno, Él inventa lo malo, ¿no? Todas las culpas se las llama Él, ¿no? 400 años tuvieron esclavitud el pueblo de Dios y el Señor. Tú optaste por dejarme. Ahí tienes lo que tú quieres. Un día clamaron y dice, hoy los encontré. Después de 400 años. Cuando te vuelves al Señor, el Señor obra. No te vuelves al Señor, ahí está la puerta ancha y espaciosa, que lleva a la perdición, y la estrecha, que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, pocos. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio. No me digas que haces cosas para Dios, que hablas para Dios y no te reúnes en la obra de Dios.
no estás en su llamado, no estás en sus estudios, no estás en la escuela. ¿O quién lo constituyó esto? ¿Antonio? ¿El pastor Félix? Esto lo constituyó nuestro Señor Jesús. Yo constituyo apóstol, profeta, israelita, pastor y maestro para la edificación de los santos. Y la vida natural nos enseña cómo los estatutos, los colegios se ordenan así. Pero nosotros, en este tiempo, el enemigo, el evangelio del desierto, que tiene una Biblia debajo de la mano, hoy en día se están rompiendo las iglesias. Dios está en todos lados, Dios está en todo lugar, y no se establece un gobierno, no se establece la verdad, y no valen todos los sacrificios que tú puedas hacer, sino la obediencia en Cristo Jesús. Sométete a la autoridad. Ven a la escuela de Cristo Jesús, ven a sus atrios a aprender, a escuchar de la palabra. Cítate con el Señor en cada convocatoria que tiene el Señor para escuchar y aprender de Él. Somete tu voluntad a la voluntad de Dios. Ese es el mejor sacrificio, ese es el mayor perfume. Amén. Entonces vamos a pelear vamos a pelear con nuestra propia carne. Y en Refidim vamos a coger el sostén que nosotros necesitamos. En cada pelea carnal que vamos a tener, en cada batalla espiritual, necesitamos un sostén. Necesitamos una intercesión. Primeramente tenemos a Cristo. Tenemos el Espíritu Santo que clama fuertemente por nosotros. Tenemos dos intercesores. Pero sin embargo nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar unidos y fervientes en oración. Y como nos enseñó Jesucristo, el Hijo del Hombre, que se revistió de su grandeza y se hizo hombre, me enseña en su naturaleza humana cómo Él tenía una relación personal con Él para poder resistir las artimañas del enemigo. Y si Él lo hizo, siendo Dios, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo yo resistiré lo malo? Si no oro. Si cada vez que va un hermano a la batalla, va un Josué a la batalla, va un hermano a evangelizar, va un hermano a las cárceles, va una hermana, en vez de apoyarlo en oración, lo abandonamos. ¿Cómo va a haber bendición? Y no te enteras que la pelea de allí repercuta en la iglesia. La pelea que se está haciendo allí abajo repercute en la iglesia. Entonces es mutuo. Esto es mutuo. Yo no podría hacer nada, ni nadie podría hacer nada sin intercesión. Debemos de utilizar la oración. Mateo 26, 41 al 45 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Ves? Aquí vemos que hay copas que van a llegar a nuestra vida y las tenemos que beber. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a su discípulo y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. Cuando llega la hora ya no es tiempo de interceder, ahora es tiempo de pelear. Ahora viene ya sobre nosotros, viene la palabra, los hechos que han de acontecer. Por eso esta palabra nos enseña, como la palabra de las vírgenes, cómo todas cabecearon, todas. Pero cuando escuchó que el esposo llega, ¿verdad? Que es el mensaje que se está escuchando ahora mucho. El esposo llega, empezaron a ataviarse y a prepararse porque el esposo llegaba, pero una no tenían aceite, ¿verdad? No tenían oración, no tenían constancia. Vea los que venden el aceite, ¿verdad? ¿Qué figura del que vende el aceite? Los que están en el gobierno de Dios, los que están en la palabra, las vírgenes iban cada día a llenar su aceite.
esperando. Nosotros cada vez que estamos escuchando la palabra de Dios, que estamos reunidos, estamos llenando nuestra vasija, esperando al novio que venga, ¿verdad? Pero si yo no me preparo, si el Señor, si me coge dormido, ¿cómo reaccionaron cada uno de ellos? Por lo que hemos estado hablando antes. Ahora viene el hecho, ahora viene la palabra que se va a ocultar. En ese caso era que Jesús tenía que morir por cada uno de nosotros. Pero sin embargo, el que no entendía, el que no entraba en oración, quería cortarle la oreja a Marco poniéndose en contra de la palabra, ¿verdad? No quería evitar que, no le dijo Pedro, ¿para qué vas a pasar por ahí, verdad? Y le dijo, Jesús, apártate de mí, diablo, Satanás, que pone las miradas en las cosas de este mundo y no pone las miradas en las cosas de Dios. Entonces, evidentemente, nosotros cuando tenemos las cosas, las miradas puestas en las cosas de Dios, sabemos que nosotros tenemos un principio y un fin en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es nuestro fin en Cristo Jesús? Haber recibido el poder del Espíritu Santo y haber sido testigos en Judea y en Samaria y en todos los confines de la tierra, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Si nosotros en nuestra debilidad no entendemos, no intercedemos, no tenemos nuestra capacidad, vamos a poner la mirada en el mundo. ¿Sabes qué es la mirada en el mundo? Que vas a escuchar kikiriki y la has entregado 3 veces. Ya este no lo conozco, pero si tú hablas como él, no lo conozco. Pero si te mueves como él, no lo conozco, le entró el miedo, ¿verdad? Y Jesús salía y lo miró, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, ¿cuándo establecerá, Señor, el reino de los cielos? A ustedes no os conviene saber esa hora. Lo que ha definido mi Padre en una sola potestad, no os conviene saber la hora. A ustedes os conviene saber que cuando venga sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, entonces me seréis testigos, entonces empezaréis a establecer el reino. Mientras me vaya a negar, mientras vaya a correr como veas que no tenéis pastor, viene la palabra, se va a cumplir, ¿verdad? Lo estuvimos viendo la semana pasada, que el Señor Jesucristo delante de todo el mundo, en la sinagoga, había el libro del profeta Isaías. Las palabras, y termina diciendo la palabra hoy se ha cumplido delante de todos ustedes. Pero cuando venga la palabra que se tiene que cumplir delante de nosotros, hay 7 trompetas que tienen que tocar. Hay hechos que tienen que venir sobre la tierra. Hay copas que las vamos a tener que beber. Hay persecución como le vino a Jesús. Y yo voy a estar preparado para ello. Oré en el aposento alto. Oré en el monte de los olivos. Me aparté para el Señor, para el tiempo de la prueba, de la tentación, poder salir victorioso en Cristo Jesús. Hay momentos, hermanos, que la palabra de Dios trazada va a seguir su curso y hemos de estar preparados para resistir, beber la copa y no estar dormido, venciendo con el poder de la oración. Cuando Amalek, que es la carne, batalla contra nuestro espíritu, debemos de entender que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sostén. Cuando vengan las pruebas, la debilidad a nuestra vida, di, estoy en referido. Estoy en referido. Ahí está Moisés intercediendo, ahí está mi Señor Jesucristo intercediendo por mí. Pero yo voy a tener que pelear. Pero yo tengo la batalla ganada a través de Cristo Jesús. Si pongo la mirada en los cielos. Si a veces el enemigo tenía más fe que nosotros. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que cuando Moisés levantaba las manos, ellos ganaban. Cuando él la bajaba, Amalek estaba ganando. O sea, Amalek estaba mirando, está bajando las manos, venga, vamos.
porque sabía que no había respaldo ahí. Hasta el enemigo tenía más. ¿No ve que los demonios aún tiemblan? Somos nosotros los que todavía no estamos adquiriendo las herramientas que el Señor quiere que adquiramos, donde está nuestro poder, donde está nuestra victoria. Yo voy a ir allí, pero voy a ir en el nombre de nuestro Señor. Amén. No voy a ir en mi nombre, como hizo Moisés, que tuvo que salir corriendo y desechado en su mismo pueblo. Desechado por el gobierno del otro y desechado por su propio pueblo, porque quería hacerlo a su forma. Yo quiero el respaldo de nuestro Señor, y el respaldo del Señor necesito estar procesado primeramente y esperar que Dios me envíe. Y es ahí cuando le dice el Señor, cuando vayas a mi pueblo, le dirás que soy el gran yo soy. ¿Ves? Ya no se presenta como Moisés. Y le dirás que soy el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Hay una presentación. Y él mismo tiene que proclamar de parte de quien viene para poder ser recibido. La obra del Señor no se hace como nosotros queremos, se hace como Dios quiere. No te envías tú, te envía Dios. Amén. Amén. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Hay una resistencia. Es un plazo corto de tiempo, pero evidentemente voy a tener que resistir. ¿Y cómo resisto? En intercesión y oración, para que no haga mellas en mi vida, para no ser vencido, manos levantadas, buscando la aprobación de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Vemos a David antes de ser rey, que tuvo que vencer muchos obstáculos, ¿verdad? Tuvo que vencer muchos enemigos y una persecución ¿de qué? De la autoridad que estaba allí, de Saúl. Después de vencer todo ello, cantó un cántico, ¿verdad? Y mira lo que dice ese cántico. En 2 Samuel 22:19. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, mas Jehová fue mi sostén. Prueba, sostén, oración, intercesión, para que la guerra sea ganada. Amén. Es nuestro auxilio en nuestras tribulaciones. En el Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro auxilio, nuestro amparo y fortaleza. Y dice en el 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero si tú en tu tribulación no acudes a Dios, te vas a quedar 400 años ahí, en esclavitud. Mira el Señor cómo conoce la dureza del corazón del hombre cuando está muy infectado, que tuvo que endurecer el corazón del faraón para que le pusiera más carga, para que ellos empezaran a mirar arriba. ¿Tú qué quieres? ¿Que tu vida se vuelva un desastre para que mires arriba? ¿Para que Dios te saque de ahí? Si Dios en su bendita gracia, que es un favor no merecido, nos lo está dando gratuitamente. Las herramientas para poder salir de ahí. Mira arriba, búscame, proclámame en tu vida como Señor y yo podré actuar. Si te soñaré a ti mismo, mira, no te vayas a creer tú que eres mejor que el pueblo escogido de Dios. Y estuvieron ahí por qué, por abandonar la presencia de Dios. Ellos quisieron ser como querían las otras naciones. Pues anda, arrear. 400 años. El hijo pródigo, el padre a la puerta. Arrea. El niño se malgastó la herencia, comió con los cerdos, malgastó su dinero. Y allí es cuando le entró la conciencia, volveré a la casa de mi padre. Que aún los siervos comían y vestían y vivían mejor que yo.
Ahora es cuando tu hermano ha pasado de muerte a vida, ahora. Es cuando está entendiendo. En Egipto, ahora habéis pasado de muerte a vida. Ahora cuando estáis entendiendo que fuera de mí nada podéis hacer, pero en mí lo podéis hacer todo. Tenemos que estar muy sujetos a nuestro Señor Jesús, para que estas identidades, estas mezclas que están por la vida, que te dicen que todo no pasa nada, que todo va bien, mentira, nos están despegando de Dios. Ellos tuvieron que sentir los síntomas en su vida, que algo no iba bien. Todas las historias que se contaban sobre Caín, sobre Abel, sobre Moisés, sobre Abraham, toda esa historia que contaban ellos, que la escuchaban de sus antepasados, y ahora estaban en la esclavitud, algo no iba bien. Nos corresponde al Dios de mis padres por la vida que estamos llevando. Nos corresponde que yo esté pregonando de Dios y mi vida esté encarcelada. Cuando el Señor, cuando cumple la palabra y abre el libro de Isaías, que es lo primero que lee, que viene a dar libertad a los cautivos y abrir los ojos, que abra nuestros ojos y no utilicemos más las herramientas de este mundo, sino utilicemos las herramientas que vienen en lo alto. Eso lo sabía Moisés, pero también lo sabía Josué. Dice, yo voy para abajo, pero tú te quedas arriba orando, porque si no voy a morir en el campo de batalla. Cuando venga situación en nuestra vida, tenemos que aclamar a nuestro Señor, apártanos como en el monte de los olivos, apartarnos para el Señor. En el monte de los olivos no es especial por ser el monte de los olivos, especial lo hace uno, porque es Jesús donde oró y se retiró y se apartó. Y es en el lugar, nosotros hacemos el monte de los olivos allí en nuestra habitación, en nuestra casa. Ahí no dice la palabra, allí en tu habitación donde nadie te ve, búscame y clámame. Es allí donde yo hago mi apartado, mi monte de los olivos. Es allí donde Dios me conoce. Cuando Samuel desechó a Saúl, le dijo, ve allí a la casa de Isaías, aquel hombre, y allí tiene un hijo, ¿verdad? Que está allí en el campo, ¿verdad? Es el escogido, ¿verdad? ¿Qué pasó allí? ¿Cómo conocía Dios a David en medio de un campo? A través de sus montes, de sus olivos. De sus apartados para el Señor. El Señor lo conocía ya. No estaba en una estirpe, no estaba en una genealogía, no era el primero de sus hermanos entregado para el servicio de Dios, que era la antigua ley. Pero sin embargo, el Señor lo escogió. ¿Por qué? Porque el Señor busca adoradores que le adoren en el espíritu y en verdad. Dice en el punto B, Moisés pelea en la cumbre del collado, Éxodo 17:9. Y dijo Moisés a Josué, escojamos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará conmigo. Aquí la palabra nos muestra y nos dibuja una función sacerdotal de Jesucristo intercediendo por nosotros que estamos aquí en la tierra. Moisés sube, le dice a Josué, baja, yo estaré peleando, ¿verdad? Con la vara en mi mano, ¿verdad? Y aquí vemos una intercesión que es la de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros estamos batallando y batallando aquí en la tierra. ¿Quién está peleando por su pueblo? Jesús. Ese no baja las manos, ¿no? Ese está pendiente de cada uno de nosotros. Pero claro, cuando nosotros también estamos pendientes de Él, cuando estamos alineados. Romanos 8:34.
¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él hizo todas estas funciones, pero es que Él vive y reina y está intercediendo por nosotros. No solo murió, sino resucitó y está a la diestra del Padre y haciendo esa función, como hizo Moisés en nuestras batallas, estar con las manos levantadas para que venzamos. Pero tenemos que acudir a Él en nuestra aflicción. Y eso el creyente, cuando le va bien, y cuando le va mal, mira a cualquier lado menos para arriba. Y hay un proceso en el creyente: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. En el momento de la aflicción, donde tengo que buscar más de Dios. No en el momento de mi tribulación, apartarme de Dios, ya no voy a la iglesia, es que me encuentro mal. Es que es lo contrario. Yo cuando me pongo malo voy al médico. Pero no solamente al médico para que me sane, sino para adquirir la protección de Él. Papá, estoy recibiendo palos por todos lados, no sé de dónde vienen las cosas. Pero ya hay una actitud ahí, mira para arriba. Si no te quedas ahí esclavo 40 años. Dice que la fe del hombre es probada. A ver dónde está nuestra fe, cimentada. Corremos. O cuando tengo una experiencia mala en mi vida, acudo al Señor. Vengo a la iglesia de Dios a que oren por mí, a que haya guerreros que oren por mí, que intercedan por mi situación. Cuando uno esté enfermo entre ustedes, que vayan los ancianos y que oren por eso. Es aplicar la palabra de Dios sobre mi vida. Ahora bien, como la iglesia es el cuerpo místico, ella también debe de tomar la actitud de oración por sí misma. E intercesión por los demás, a cuando pelee contra el mal y cuando pelee contra la carne. Lo que Timoteo llama la buena batalla de la fe, que lo vemos en 2 Timoteo 4, 7, 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida, a todos los que se preparan para su venida. Porque hay gente que, yo siento en mi corazón que hay gente que dice: más vale que Cristo tarde en venir, porque como me coja en este estado. ¿Por qué? Porque hay miedo. Hay una acusación en su vida. Aparte de ti, tú fuiste comprado con precio de sangre. Tú ya no le perteneces al enemigo. Es Dios mismo el que te compró. Lo que pasa es que a veces te disciplina en este mundo para que no te pierdas en el venidero. El punto C dice: Moisés pelea con las manos alzadas en alto. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y en Éxodo 17, 11 lo vemos que dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él la bajaba de su mano, prevalecía Amalek. El que Moisés alza las manos nos habla de que él le está pidiendo ayuda al Señor. Cuando nosotros alzamos nuestras manos, ¿de dónde recibimos ayuda? De lo alto. Cuando no las alzo, cuando estoy mirando de lo natural, ¿de dónde recibo ayuda? Ninguna. Porque el que gobierna aquí vino a matar, a destruir y a robar. No se va a dar conforme con lo que nos tiene, sino que hasta que no nos funde no va a parar.
Entonces hay principados, potestades y huestes celestiales que yo no veo, pero que están gobernando, las cuales yo debo de adquirir también necesito el ejército de mi Señor para tener respaldo. O tú te vas a una batalla solo. No son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Si yo tengo el respaldo de mi Señor, si yo tengo ángeles acá y querubines a mi alrededor que me protegen, es porque yo le pido que el reino de Dios se establezca en mi vida y me proteja. Pero si la protección de Dios, ahí lo tiene, 400 años, en la esclavitud. El que Moisés alzara la mano nos habla de que él estaba pidiendo ayuda al Señor. En otras palabras, está intercediendo mientras el pueblo pelea allá abajo, dirigidos por Josué, figura del Espíritu Santo. Dice el salmista en el Salmo 63:4, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. El Salmo 121:1 dice, Jehová es tu guardador. Y hay un cántico gradual que dice, alcé mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es necesario recordar que la palabra dice que tenemos que alzar nuestras manos, pero al alzar nuestras manos tenemos que experimentar en nosotros no alzar unas manos en pecado. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, cuando Jesús se llena del poder del Espíritu Santo y entra en el desierto en oración, vemos que ahí hay una Biblia muy diferente a la verdadera, ¿verdad? Convierte estas piedras en pan, ¿verdad? No solo de pan va a vivir el hombre. Bueno, móntate en el penáculo y tírate, porque escrito está que los ángeles te van a recoger. A tu Dios no tentará, ¿verdad? Uno no se mete en líos por querer. Y evidentemente tenemos un respaldo de Dios, pero no podemos tentar a Dios. Entonces, levantar la mano santa, tenemos que tener también cuidado cuando nosotros imploramos al Señor. Si yo me metí en ese lío porque yo quería y estoy utilizando el evangelio del otro, o de verdad necesito respaldo de Dios. Porque a veces estamos adquiriendo lo que hemos sembrado. No dice la palabra de Dios, ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia es el hecho que va a la cabeza del hombre, pero cuando se ejecuta, germina muerte. Entonces yo muchas veces digo, los pajaritos volando, pero nunca que se acose, nunca los germine, nunca los ejecute. Si en el momento que ves tú los pajaritos volando, te inclinas de rodillas, te metes en el aposento alto y pides esa guerra espiritual, para que eso de la pelea de la marea, que es mi carne, contra el espíritu, sea vencida no por mi fuerza, sino en la fuerza del poder desde arriba. Porque la marea yo veo a la marea, pero no sé el respaldo que tiene allá. Principados, potestades, huestes celestiales. Por eso uno no puede ir en su nombre, sino que tiene que ir en el respaldo de Dios. Y Jesús nos avisa, nada podéis hacer fuera de mí. Entonces, evidentemente, me tengo que agarrar muy fuerte al Señor. Y entonces empiezo a ver en el mundo espiritual que más son los que están conmigo que los que están conmigo. Y empiezo a batallar la buena carrera de la fe. Dice en Isaías 1:15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre en vuestras manos. Aquí está hablando Isaías cuando está hablando a una nación que era pecadora, está llamando un llamamiento al arrepentimiento, está exhortando al pueblo de Dios que cuando querramos levantar la mano ya va a ser demasiado tarde, porque levantar las manos es andando en la verdad. Nosotros andamos en la verdad y confrontamos peligros y Él nos ayuda. Pero si empezamos a andar en la mentira, en el evangelio del otro, cuando oremos, Dios no va a estar ahí, vamos a estar 400 años en esclavitud.
porque hemos recogido lo que nosotros hemos sembrado. Tú deseaste tener como las otras naciones, para ahí lo tienes. Tú deseaste buscar otro camino, para ahí lo tienes. Tú despreciaste la unigénita sangre del Hijo y desechaste tu ganancia y tu herencia, la desperdiciaste en este mundo como el Hijo pródigo. Ahí no está Dios. Dios quiere estar en esas personas que levantan manos. No entiendo por qué me está viniendo, Señor, estas cosas, si yo te sirvo, o si yo te adoro. Es cuando Él manda a su ángel, arcángel, que viene para nosotros, para nuestra propia ayuda. Hay cosas que la hemos adquirido por nuestros propios hechos. Y el Señor no puede ser burlado. Yo te voy a poner una pregunta. El Señor sanaba un leproso, ¿verdad? Lo liberó de su lepra, ¿verdad? Dice, yo vine por los perdidos de la casa de Israel. Evidentemente el Señor viene a liberar tu lepra, pero tú la lepra ya la tenías, ¿eh? Eran las consecuencias de tu pecado. Pero ahora que el Señor en su palabra dice, a ellos le hablan parábola para que viendo no entiendan, y para que oyendo no comprendan, pero ustedes he dado a conocer el reino de los cielos. Si a nosotros el Señor nos está hablando de las consecuencias que podemos adquirir, ¿por qué vamos a llegar a la lepra? A recibir consecuencias. Si ya el Señor nos liberó de nuestra mala manera de vivir. En 1 Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y contienda. El punto D dice, Aarón y Hur sostienen las manos de Moisés. Una misma dirección, una misma batalla, un enemigo. ¿Tú sabes quién es tu enemigo? Tu enemigo no es tu hermano, no es tu hermana. Tu enemigo es Satanás. Por eso todos batallamos contra Satanás. Por eso Jesús, cuando le dijeron, tú tienes diablo porque echas fuera demonios. Un reino no puede prevalecer contra sí mismo. Yo echo fuera demonios porque no soy de los demonios. Porque si no, destruiría el reino que tienen ellos. Ellos cogen compañía y nosotros tenemos que coger también personas que denuncien el pecado y batallen contra ellos. Y entonces prevalece la verdad y luchamos contra la mentira. Por eso dice la palabra, si alguien nos predica un evangelio diferente a este, aunque sea un ángel, sea anatema. Predicamos de la verdad en nuestra casa, a nuestros hijos. Lo mismo que le digo a un hermano si está en pecado, se lo digo a él, que se lo digo también a mi hijo. Y si no, que Dios me haga tener la misma misericordia para mi hijo que para el vecino. Porque como juzgue, ya se juzga. Y como mida, ya se medido. Todo lo que se mueve aquí en lo natural, se mueve en lo espiritual. Te voy a poner un ejemplo. La mujer que se le coge en pleno acto de adulterio y se le saca las plazas por la ley de Moisés para que sea apedreada. El Señor vino a romper la ley, ¿no? ¿Le querían causar tentación a Jesús? Sí. A ver qué dice ahora. ¿Verdad? No está escrito que Moisés nos enseñó y Jesús empezó a escribir en el suelo. Seguramente es verdad que Moisés lo dijo. Es verdad que Moisés lo dijo. Por eso, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque lo que se va a aplicar a ella, se va a aplicar también a ustedes. Y ahí todos empezaron, ¿ves? Cuando el pecado lo hace otro, que rápido levantamos piedra.
Pero antes de levantar tiene que estar muy bien nuestra vida. Por eso Jesús le dijo a la pecadora, ¿te has juzgado a alguien? No, Señor, ni yo tampoco. Anda y no peques más. Quizá otra vez no tenga esta oportunidad. Entonces, aplicar la verdad la tenemos que aplicar primeramente en nuestra vida, quitar la viga que nosotros tenemos en nuestros ojos para poder seguir avanzando hacia adelante. Y sobre todo para poder tener las manos levantadas, porque todos estamos peleando contra un mismo enemigo. ¿No? Yo no estoy peleando contra mi hermano ni contra mi hermana, sino estoy peleando con las fuerzas negativas que quieren hacer en nosotros una falta de comunión entre hermanos. Que no metan en nosotros la crítica en nuestras vidas, de que todos vayamos en un mismo sentir, en una misma dirección, sabiendo contra quién estamos peleando. Esa es la palabra que a veces somos niños fluctuantes, porque no sabemos ni siquiera contra quién estamos peleando. En Éxodo 17:12 dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso solo. Esto nos habla, hermanos, de que muchas veces no podemos pelear solos, sino que debemos buscar la ayuda de los Aarones. ¿Sabe qué significa Aarón? Iluminado. ¿Sabe qué significa Hur? Noble. Pelear con un cuerpo. El cuerpo de nuestro Señor Jesús, el cual componemos todos nosotros. La intercesión del justo tiene poder. Si hallara un justo nada más en este lugar, dice el Señor, perdonaría toda esa tierra. Uno que ande en la verdad, uno que se mueva en los ambientes espirituales, uno nada más, y perdonaré toda esta tierra. ¿Tú quieres ser uno de esos unos? Yo quiero ser uno de esos unos. Quiero andar en su verdad. Quiero andar por la puerta estrecha. Quiero seguir avanzando al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a no divagar, a tener un problema y que me cierre la boca, para que yo no ore hacia arriba, para que yo no venga a la iglesia y decirle a un hermano y una hermana, ora por mí, necesito intercesión, necesito ayuda. Sino yo voy a coger las herramientas que vienen de lo alto. Porque yo quizás lo estoy pasando mal, yo quizás sea el Josué que estoy peleando, pero yo tengo un Moisés que está orando por mí. Y todos necesitamos esa cobertura, esa protección. El Señor nos está avivando el llamado a utilizar y andar por los senderos antiguos, donde nuestro Señor Jesús ya en el Monte de los Olivos nos enseñó de dónde venía su socorro, de dónde venía su fuerza para morir en la cruz. Provienen de lo alto. Jesús ya latigado, escupido, abofeteado, con la corona de espinas, cargando un madero, cayó al suelo. Y quizás a lo largo de nuestra vida cristiana nosotros vamos a sufrir, vamos a cargar nuestra cruz por amor a otros. Quizás nuestra fe se disminuye, caigamos, pero si seguimos mirando hacia arriba, Dios nos va a mandar a alguien que nos levante para poder llegar a la meta en Cristo Jesús. Porque solo los que perseveran hasta el fin serán salvos. Pidamos ayuda e intercesión a nuestro Señor para poder llegar a la cruz. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Vamos a preparar nuestra vida delante del Señor. Vamos a despedir este tiempo donde el Señor quiere que venzamos a nuestros reyes. El Señor quiere que salgamos de la tierra
del Egipto, de haber confesado a nuestro Señor, de haber confesado a Cristo, de que nuestros enemigos hayan sido muertos, pero tenemos que establecernos como linaje suyo, establecer el gobierno de Dios en nuestras vidas, con leyes, ordenanzas, que todas las cosas feas que aprendimos en Egipto caigan allí en el desierto antes de adquirir la tierra prometida, donde allí verdaderamente seremos conquistadores. Porque entonces obraremos conforme a lo que el Señor quiere y su propósito. Amén. Damos la gloria al Señor y la honra, Padre, en esta bendita tarde. Yo te pido, Señor mío, que tú nos ayudes, Señor, a vencer los reyes que venció Moisés en nuestras vidas, Padre. No queremos quedarnos en el desierto. No queremos solo haber podido escuchar de tu nombre sin haber vivido cada una de tus bendiciones, Jesús. Queremos ser como Jacob, que luchó con aquel ángel. Hasta que tú no me bendigas, no te voy a soltar, Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender y a poder avanzar hacia adelante, Padre. Ayúdanos a revestirnos de la armadura de la fe, Señor. Adquirir las dádivas que provienen de arriba, Señor. Quita nuestra naturaleza, Padre, nuestra torpeza, y aviva los dones del Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, Padre, dando esa visión en el Espíritu, Padre, para ver, Señor, cómo obrar, Señor, en estas tinieblas negativas, Señor, que quieren ponernos piedra de tropiezo, Padre. Ayúdanos, Padre, a edificar y edificar en ti y en la roca, Padre. Levantamos manos una vez más, Señor, diciéndote que tú eres nuestro Maestro y que tú eres el que nos tienes que enseñar. En el nombre de Jesús, amén. Y el pueblo dijo,